bueno, empecemos entonces. Veamos un contenido en donde vamos a ver primero la introducción, después unos antecedentes del problema, el objetivo de la investigación, la metodología desarrollada y los resultados y conclusiones finales. Entonces veamos en la introducción. Para la introducción miremos qué está pasando en la industria, el desgaste en la industria. Pues el desgaste generalmente se tiene turbinas hidráulicas o bombas hidráulicas, que son elementos de máquinas muy utilizados en la industria. Y bueno, generalmente ellos están sometidos a condiciones de desgaste. Imagínense, por ejemplo, una turbina en un río que tiene mucha cantidad de sedimento de partículas. Un caso particular por ejemplo, de Amaime, que de hecho con la ingeniera Claudia trabajamos un tiempo bastante grande con esta turbina. Y pues ella se desgasta mucho debido al efecto de partículas, el impacto de partículas. Aquí podemos ver el álave directriz de esa turbina. También tenemos el efecto de cavitación, en este caso también de una turbina Francis. Este es de la planta de Anchecaya, que queda hacia la vía hacia Buenaventura. Entonces, pues tenemos ese tipo de desgaste tanto para este tipo de máquinas como también para bombas. Ahora bien, ¿por qué es importante pues tratar de reducir? Miren que se ha demostrado que los costos del desgaste pues para el año 1984 alcanzaron casi un 6% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Y en un estudio más reciente se mostró que el 3% de la energía total se usa para resolver problemas de desgaste. Entonces lo que se quiere es tratar de minimizar esos gastos de tanto de energía como de dinero. Y pues lo que se propone entonces es pues llevar a cabo alguna forma de predicción de los fenómenos de desgaste. Entonces, inicialmente tenemos la predicción numérica por partícula dura, que esa pues ya está bastante estudiada, ya hay muchos modelos que predicen erosión por partícula dura y se pueden adaptar a cálculos, a software para cálculo computacional por CFD. Entonces aquí podemos ver cómo lo bien que predice pues el software y de hecho ya a partir de procesos de optimización se puede minimizar ese efecto ¿para qué? Para reducir ese efecto de desgaste, reducir los costos por lo menos de desgaste. Este trabajo también ya lo hicimos hace un tiempo, o sea, tratar de reducir aquí, en ese caso de la planta de Amaime, en la turbina Francis de Amaime, reducir los costos, el desgaste, de hecho, modificando las geometrías de la máquina. Hay también otra forma, ¿no? Se puede modificar el material, se puede modificar la superficie de las piezas que están sometidas al desgaste. Entonces, hay las condiciones de operación de la máquina también. Entonces, pues llevamos a cabo todo ese proceso. En otro estudio también se pudo verificar el efecto de cavitación. El efecto de cavitación también está ya bastante bien implementado en las simulaciones CFD. Y este efecto pues también se puede minimizar. De hecho, también se hizo en un trabajo pasado en la turbina de Río Cali, que está aquí pues cerca al zoológico. Ahora bien, ¿qué pasa entonces con el otro efecto? Un efecto importante que es el efecto sinérgico. En este caso tenemos un desgaste bastante avanzado en donde se tiene la combinación de efecto de partículas y efecto de cavitación. Entonces, este efecto es mucho más severo y no se comporta como el efecto de erosión por partícula dura solo o el efecto de erosión por cavitación solo. Entonces, se necesita es saber cómo predecir ese efecto sinérgico de la erosión por partícula dura y el daño por cavitación. Ese sería como el problema, la pregunta que nos planteamos para resolver eso. Entonces, miremos algunos antecedentes de lo que es cada cosa. Y tenemos aquí la erosión por partícula dura, en donde básicamente una partícula impacta contra esta pared y pues ella lo que va a generar, si tiene la suficiente energía, va a desprender el material, va a generar deformación plástica, ¿cierto? Si ese desgaste o el material, la cantidad de material que desprende de la superficie depende básicamente de la velocidad con que venga la partícula y del ángulo. Pero también pues dependerá de la dureza, la masa que tenga la partícula, las propiedades del material. Entonces hay que considerar varias cosas. Para nuestro estudio, para los modelos que se han trabajado comúnmente, se utiliza la velocidad de impacto y el ángulo. Y las otras variables se tratan como unas constantes de ajuste. Después lo veremos un poquito más detallado. En el caso de cavitación, lo que sucede es que cuando un líquido entra a una región de baja presión, ¿cierto? Se va a generar una burbuja como esta, y la burbuja va a generar un microchorro.
Esto comúnmente pasa ya sea cerca de la superficie libre o cerca de la pared, de una pared cualquiera. Entonces ese microchorro impactará sobre la pared y generará primero una primera deformación. Después, cuando la burbuja colapsa, lo podemos ver aquí. Este es el colapso de la burbuja. Ella genera ondas de presión, ondas de choque. Esas ondas viajan, si lo ven, viajan hacia la superficie. En ese caso sería la pared y van acumulando daño sobre esa pared, lo que causará que se acumule daño por fatiga y finalmente pues la falla se dé por una fatiga superficial. Por otra parte, la sinergia erosión-cavitación se puede definir como el daño debido a la combinación del efecto de erosión por partícula dura y efecto de cavitación, el cual es mucho más severo que la suma de los dos efectos actuando de forma independiente. Entonces tenemos aquí el efecto combinado y pues acá lo podemos observar la erosión por partícula dura. Esto es detrás de, este es en una turbina Francis, casi a la entrada del rodete de la turbina Francis. Mientras acá tenemos el inyector de una turbina Pelton, donde comparamos erosión por partícula dura comparado con el efecto combinado de erosión y cavitación. Y aquí pues en esta zona se ve lo severo del daño. Entonces, en la parte del modelo en la parte de erosión-cavitación, se tiene un modelo ya planteado, que es el modelo de Lee que se planteó en el 2006. Él planteó la forma como se produce el daño, sin embargo, no presenta ninguna ecuación o ninguna forma de predecirlo. Entonces, en este caso, lo que se propone es que la burbuja que colapsa cerca a la pared, pues me genera el microchorro, como lo vimos anteriormente, ¿cierto? Ese microchorro va a atrapar unas micropartículas. Generalmente lo que encontramos en el río son partículas muy pequeñas. Por ejemplo, en el río en el que habíamos hecho el estudio anterior, partículas de alrededor de 100 micras, 50 micras. Dependiendo pues del tamaño hay un rango, uno puede sacar la distribución de partículas, entonces se tiene partículas pequeñas que son las que causarían el daño más significativo. Y entonces esas partículas son atrapadas por este microchorro, aceleran ese microchorro, acelera esa partícula hacia la pared y también le genera un momento de arrastre que hará que la partícula gire con su punta más afilada, haciendo que el desgaste sea mucho más severo. Entonces, a partir de esto planteamos el objetivo y el cual sería desarrollar y validar un modelo acoplado a un método numérico que permita predecir el efecto sinérgico de la erosión por partícula dura y el daño por cavitación en el desgaste de materiales usados en turbomáquinas hidráulicas. Entonces, miremos la metodología. Aquí un árbol de metodología que se presentó anteriormente. Entonces, arrancamos con una búsqueda bibliográfica, pasamos a simulaciones de interacción burbuja-partícula. Se hace esto de acuerdo pues al modelo de Lee que estábamos viendo anteriormente. Se validan con pruebas experimentales que se llevaron a cabo pues para esas simulaciones. También se evalúa la prueba experimental del efecto hidrodinámico sinérgico en un recipiente de Slurry. Ahorita vemos qué es. Este pues sería como el que más copia o el que más se asemeja al proceso que ocurre en las turbomáquinas hidráulicas. Esto me lleva a obtener las mejores configuraciones de simulación de interacción burbuja-partícula para después buscar correlaciones que me permitan plantear una ecuación para predecir la velocidad de impacto de la partícula. Esa ecuación se implementa dentro de un modelo de sinergia. Allí también utilizamos un modelo de erosión ya desarrollado, de los que veíamos anteriormente que sí que se puede predecir la erosión. Y llevamos a cabo las simulaciones para validar las simulaciones de este experimento, del experimento de sinergia. Hacemos calibración y validación con los datos experimentales. Si obtenemos el resultado obtenido, pues paramos el proceso. Si no, nos devolvemos aquí a la implementación para hacer las correcciones necesarias. Si hay que corregir algunos factores de calibración sobre todo, para llegar pues al dato que necesitamos. Entonces miremos los resultados. Inicialmente hicimos un análisis experimental y numérico de la interacción burbuja-partícula, en donde tenemos aquí una primera simulación que se planteó, una simulación simplificada, de hecho, que es una simulación bidimensional, en donde una burbuja crece alrededor de una partícula, lo vemos, y el colapso de esa burbuja, de hecho el microchorro, cerca a una pared, aquí abajo está la pared,
acelera la partícula hacia la pared a alta velocidad. Entonces, ¿cuál era aquí? Esta fue la primera simulación, pero necesitábamos validarla. Entonces, para validarla, pues se requiere hacer un montaje experimental. Hicimos este montaje en el laboratorio inspirado del Virginia Tech en los Estados Unidos. Entonces, ¿en qué consiste este montaje? Tenemos aquí una cámara de alta velocidad que me graba aquí la generación de la partícula. ¿Cómo generamos la partícula? La generación de la burbuja que tenemos. ¿Cómo generamos la burbuja? Pues simplemente aquí ponemos en contacto dos electrodos, le hacemos pasar una corriente eléctrica, entonces aquí en el contacto hará un cortocircuito y me generará una burbuja que crece y colapsa, y aquí alrededor de ella le colocamos partículas para que interactúen con esa burbuja. Aquí lo hicimos sobre una muestra para mirar el efecto del daño que me genera la burbuja y las partículas también. Y bueno, con la cámara de alta velocidad podemos verificar cómo se mueven las partículas o cómo interactúan las partículas con la burbuja. Algunas variables, aquí, bueno, alimentador de partículas, y este sería como el ejemplo, las variables importantes pues que se tuvieran en cuenta en este experimento, que serían el radio de la burbuja, la distancia con respecto a la pared y la posición de la partícula respecto pues al centro de la burbuja o el centro de nucleación de la burbuja. Entonces tenemos aquí lo que graba la cámara experimentalmente. Se puede aquí, como les decía, traquear esta partícula. Miren cómo se mueve debido a la combinación de la burbuja. Debido al efecto de los campos que me genera la burbuja, los campos de velocidad. Sin embargo, aquí no se pudo observar, de hecho, lo que estábamos buscando, observar aquí justo en el centro, cómo mueve una partícula en el centro de la burbuja. ¿Esto por qué? Por el efecto de chispa que genera aquí este electrodo. Esto me va a generar altas presiones y altas temperaturas. La presión me genera un campo de velocidades que trata de expulsar las partículas hacia afuera. Entonces es difícil observar que efectivamente la partícula sea atrapada con esta prueba experimental. Sin embargo, esta prueba nos sirvió para hacer simulaciones y poder validar. Entonces, esas simulaciones, bueno, a partir de la prueba pudimos obtener datos de velocidad, aceleración, posición de la partícula, que es la parte. Entonces, con ello, también podemos hacer otras simulaciones o plantear simulaciones que nos permitan después ser validadas. Aquí tenemos resultados de pruebas experimentales, tanto para magnitud de máxima velocidad como para magnitud de máxima aceleración. Y se pudo observar que las partículas que están más cerca, que esta es la separación de la partícula respecto a la burbuja, por encima de la burbuja, la que estábamos traqueando ahorita, que acabé de mostrar, observamos que ellas son las que se ven más afectadas por el efecto o los campos de velocidad de la burbuja. En este caso, estas también son las partículas más pequeñas, tanto para velocidad como para aceleración. Ahora, también verificamos el daño, como les decía, se colocó una probeta o una muestra para verificar ese daño que me generan las burbujas. Se utilizaron dos tipos de material, aluminio y acero inoxidable. De hecho, este acero inoxidable es el acero común que se utiliza en turbinas, que es una norma europea. Ese es ASTM CA6NM. Entonces son aceros especiales ya desarrollados para ese tipo de aplicaciones. Y lo que se hizo fue aquí en el laboratorio de caracterización a nanoescala de Virginia Tech, se tomó la superficie desgastada, la superficie afectada, se tomó muestra, o bueno, se tomó una imagen de la superficie afectada. Esto me da una imagen en 3 dimensiones y de hecho a partir de esa imagen yo puedo obtener la deformación que causó esa partícula en esta zona, obteniendo una variable, de hecho un volumen de indentación, que lo tomamos como una variable de daño. Entonces, miren, aquí está el volumen de indentación y las variables en las que se probaron. Aquí se pudo identificar que, por ejemplo, el material mayormente afectado es el aluminio, pues es lógico debido a que el aluminio pues, es un material mucho más blando que el acero, ¿cierto? Aquí lo podemos ver. Y aquí la que mayor daño causó se ve que son las partículas más grandes, ¿cierto? De hecho, esta es la partícula más densa y la partícula más grande, o sea, serían las partículas que tienen mucha más masa. Entonces, podemos entonces relacionarlo de esa forma. Por otra parte, también se obtuvo cómo varía con el radio máximo de burbuja, cómo varía el volumen de indentación y se obtuvo una relación cuadrática entre esas dos variables.
Ahora bien, estos datos pues nos sirven, como les decía, nos sirven para plantear simulaciones y después poder validarlas. Entonces se planteó esta simulación, como les decía, una simulación simplificada, en donde es una simulación bidimensional que se lleva a cabo respecto a un eje de simetría. Tenemos aquí una presión variable para generar la caída de presión que se presenta cuando un fluido pasa por una zona de alta velocidad, digamos en una turbina, que es donde se presenta la caída de presión. Y en este caso, allí en esa zona que se está marcando, se plantea la burbuja y la partícula. Esta es una simulación, una de las simulaciones, de varias simulaciones que se hicieron. De hecho, hay otra en donde la partícula la ubicamos debajo de la burbuja y la presión la ubicamos dentro de la burbuja, en donde vamos a, más adelante nos identificamos que es la mejor opción para simulación. Esta de aquí se utilizó para validar la primera situación experimental. Se evaluaron estos tamaños de partícula, estas variables donde tenemos tamaño de partícula, material de partícula, posición respecto a la partícula, posición respecto a la pared de la burbuja en ese caso y el radio de la burbuja. Y aquí pues varios valores. Tenemos entonces aquí la comparación experimental y la simulación numérica. Observamos aquí la partícula traqueada con la partícula pues simulada y pues nos dan una buena correlación cualitativa. Y en este caso tenemos los casos, la comparación cuantitativa, en donde tenemos aquí los datos experimentales en colores. La simulación CFD sería la línea negra y observemos que por lo menos en el, pues repite o reproduce va relativamente bien la situación experimental. Esto para el colapso de la burbuja, todas estas son para el colapso de la burbuja. También en este caso se hizo un estudio analítico de ese movimiento de la partícula que se basa en el arrastre generado por el campo de velocidades de la burbuja, que me genera la burbuja. Y bueno, pues ahí también obtuvimos datos que son bastante buenos pues para hacer una situación analítica en donde se hizo unas simplificaciones bastante grandes. Por otra parte, para evaluar el daño, como les decía, también se utilizó una simulación en donde ubicamos, vamos acá al principio, se ubicó la partícula, no se puede ver, se ubicó la partícula justo debajo aquí de la burbuja, ¿cierto? La burbuja aquí le incluimos una presión dentro para permitir que ella crezca, ¿cierto? Y la partícula pues se va a ver acelerada por el campo de velocidad. Aquí estamos viendo el campo de velocidad que miren que llega casi hasta 100 metros por segundo, incluso más dependiendo de... Y miren que esa partícula es acelerada hacia la pared. Sin embargo, aquí la velocidad con la que llega a la pared no fue lo suficientemente alta. Esto fue simplemente para repetir algunas de la situación experimental y obtener el daño de partícula, el daño de la pared por partícula, el daño de la superficie por partícula. Entonces, esta velocidad que nos está dando aquí es con la que viaja esta partícula, la utilizamos en una simulación de dinámica explícita para, como condición inicial para mirar el efecto del impacto de esa partícula sobre la pared y mirar pues el daño en esa superficie. Después este daño se compara con las pruebas experimentales o con los datos experimentales obtenidos anteriormente. Entonces miremos aquí la comparación, de hecho, estos son los resultados numéricos en donde tenemos la velocidad de impacto respecto a la posición, al radio, al radio máximo de burbuja. Observamos que ellos son relativamente iguales con respecto a la velocidad. Sin embargo, si miramos el volumen de indentación, pues ellos son distintos. ¿Esto a qué se debe? De hecho, porque este volumen de indentación está relacionado directamente con la energía cinética de la partícula. Y claro, si aumentamos el tamaño de la partícula, pues nos va a aumentar su masa y por lo tanto su energía cinética. Así que cambiará, pues con partículas más grandes habrá un cambio más significativo en la energía cinética. Sin embargo, nos dimos cuenta que al comparar con los datos experimentales, pues en gran parte, porque lo que se utilizó es un rango de partículas para los datos experimentales y el rango estaba entre 75 y 106 micras. Entonces aquí utilizamos un rango para simular tres tamaños de partícula que están dentro de ese rango y podemos observar pues que efectivamente pues reproducen bastante bien los datos experimentales.
También observamos aquí que la partícula me genera un daño mucho mayor. En este caso, comparamos la presión que me genera la partícula y también la presión que me generaría el microchorro. Comparados uno con lo otro, pues la partícula me va a generar un daño o una presión mucho más grande, una presión de contacto, y también el cálculo del esfuerzo de Von Mises también nos da que en este caso está por encima del esfuerzo de fluencia para el aluminio, lo que me causará la deformación plástica que observamos anteriormente. Veamos entonces las pruebas experimentales para mirar el caso directamente de sinergia, lo que reproduciría pues la parte de las turbinas hidráulicas. En este caso se hizo un montaje experimental de recipiente de slurry, que ese recipiente de slurry pues está basado en el trabajo de Amarendra. Cuando me refiero a slurry como una mezcla de agua con partículas, ¿cierto? A diferentes concentraciones. Entonces, ¿en qué consiste el montaje experimental? Pues tenemos aquí un recipiente, les decía, lo llenamos con agua y partículas al mismo tiempo, y dentro del recipiente ubicamos un rotor, ¿cierto? Un rotor que contiene estas formas triangulares y la muestra. Ahí son placas de soporte. Las formas triangulares se les ha llamado inductor de cavitación. ¿Por qué? Porque ellos, de hecho aquí, cuando el fluido pasa alrededor de ellos, el fluido viene en esta dirección. Cuando el fluido pasa alrededor de ellos, aquí en esta zona la velocidad se acelera y de hecho en partes aquí se genera recirculaciones que me van a generar regiones de baja presión y a la vez me genera cavitación. Partículas están pasando por esas regiones de cavitación, así que se verán afectadas por esa región. Y bueno, en este caso se probaron dos concentraciones y dos rangos de tamaño de partícula. Entonces aquí tenemos los resultados experimentales. Aquí se observó pues, la parte típica del daño por erosión por partícula dura, en donde aquí cuando tenemos tamaños de partícula más grandes, pues tenemos mayor desgaste. Aquí estamos midiendo pérdida acumulativa de masa en las probetas. Y por otro lado, también se observó que cuando aumentamos la concentración, si observamos acá la gráfica, esta es menor concentración, acá aumentamos la concentración y observamos pues también un mayor daño en este caso. Ese es el comportamiento típico. Y también pues se puede observar aquí comportamiento lineal, de hecho, del desgaste a medida pues que pasa el tiempo. Observen que el tiempo es muy pequeño también, apenas son 6 minutos y ya se logró medir una pérdida significativa de masa. Por la parte de cavitación, se hizo aquí imagen experimental, imágenes SEM de las pruebas experimentales y para un caso en donde no se utilizó partículas en el mismo tribómetro, no se utilizó partículas, sino que solamente agua para verificar el efecto de cavitación. Y de hecho se observó aquí cómo ya empezaron a aparecer zonas de desprendimiento de material debido pues a las microdeformaciones que me generan tanto ondas de presión como microchorros en esa superficie. Miren que esto pasó después de 120 minutos. Comparado con el efecto de combinado de erosión-cavitación para la misma condición, observen que esto solamente fue después de 6 minutos y el desgaste pues es mucho más significativo que este efecto. Entonces podemos observar allí la dirección de flujo. En este caso aquí podemos, pues observamos lo que suponemos es un pit parecido a este, generado pues por algún desprendimiento material que sería parte del efecto de cavitación. Entonces, a partir de lo anterior, se generó una simulación adaptada de burbuja partícula en donde nuevamente tenemos aquí una simulación simplificada bidimensional. En esa zona ubicamos aquí la burbuja, la partícula dentro de la burbuja. De esa forma aseguramos que siempre la partícula va a ser atrapada por la burbuja y va a ser acelerada hacia la superficie. Aquí la presión se dejó constante, mientras que en este caso la presión se ubicó dentro de la burbuja para generar su crecimiento. Se evaluaron como variables principales la velocidad de impacto de la partícula, la masa de la partícula, el radio máximo de la burbuja, la posición respecto a la pared, la presión de colapso, y a partir de estas variables, para simplificar el proceso, simplemente se tomaron tres variables importantes en la simulación. Entonces se parió tamaño de burbuja tamaño de partícula en este rango, posición de partícula en este rango y la presión de colapso
en este rango, de 20 a 600 kilopascales. En total se llevaron a cabo 98 simulaciones para obtener datos y los datos y las correlaciones que necesitamos. Aquí con esta simulación lo que queremos es identificar una correlación que me permita predecir la velocidad de la partícula después de que ha sido atrapada por el microchorro de una burbuja. Entonces aquí tenemos la comparación de aire y velocidad. Bueno, en este caso son dos casos distintos. Podemos observar la burbuja, la partícula. Digo, es el mismo caso para dos variables que se están comparando distintas. Y vemos aquí cómo la burbuja crece y colapsa. El microchorro es el que mueve o acelera la partícula hacia la pared, como lo veíamos inicialmente. Ya estas simulaciones sí están validadas y podemos tener un poco más de confianza en ellas. Entonces, a partir de los 98 datos que se obtuvieron de estas simulaciones y bueno, de las variables que se obtuvieron, se encontró una correlación de variables adimensionales. O sea, se plantearon estas tres variables adimensionales. Nos queda mucho más fácil ubicar estas tres variables en un plano de coordenadas. Miren que estas variables pues dependen de las variables que habíamos planteado anteriormente, que sería la velocidad de impacto de la partícula, la masa de la partícula, el radio máximo de la burbuja, la posición respecto a la pared de la partícula, la presión de colapso, la densidad del fluido y unas constantes de ajuste que fue una modificación que hicimos en este primer grupo dimensional. Entonces, a partir de esos tres grupos, como les decía, fue fácil dibujarlos en un sistema de coordenadas tridimensional para obtener allí una superficie. Y miren que esa superficie nos dimos cuenta que tiene algún tipo de correlación con la cual se puede obtener una función suave. Observen que con esta función miramos cómo es la dependencia de la variable adimensional P1 respecto a las otras dos variables P2 y P3. Entonces, obtuvimos aquí un buen ajuste, ¿cierto? Para esa superficie, para los datos obtenidos. Y entonces, a partir de esa relación, podemos obtener aquí la predicción de la velocidad de la partícula, en términos, pues, de las variables dimensionales, en donde aquí las constantes K1 a K6 son constantes de ajuste. Además, también las constantes K1 y K2, pues, deben ser constantes dimensionales en metros por segundo. Ahora bien, este modelo o esta velocidad de partícula que estamos prediciendo, esto de aquí, debe acoplarse con la velocidad con la que viene la partícula inicialmente del fluido y al final se obtendrá una velocidad final de partícula. Esa velocidad final de partícula es la que se utiliza con un modelo de erosión ya estudiado, como les decía anteriormente, en donde aquí el modelo de erosión que utilizamos es el modelo de Grant-Tabakov. Este modelo se calibró con los datos experimentales de Mansouri, que él utilizó un material similar al que utilizamos en nuestras pruebas, un acero austenítico. Y miren, la ecuación que se calibra en ese modelo de erosión, pues es la ecuación que se ve aquí, en donde, como les decía, tenemos la velocidad final de la partícula. Esta velocidad es la combinación de la velocidad que se genera debido al colapso de la burbuja y la velocidad con la que viene la partícula en el fluido. Entonces, como les decía anteriormente, este modelo también depende del ángulo de impacto de la partícula. Entonces se hace la calibración para obtener las constantes. Estas velocidades de aquí también son constantes. Entonces, esta calibración se hace para obtener esos valores y finalmente llegar a la predicción de la tasa de erosión. La tasa de erosión se predice en kilogramos de material desgastado con respecto a kilogramos de partícula que se inyecta. Entonces, las suposiciones que se utilizaron para formular este modelo, pues en primer lugar, como ya les he venido diciendo, el microchorro de una burbuja que colapsa cerca a una pared sólida acelera una micropartícula, que eso es básicamente en lo que se basa el modelo y además pues el modelo de Lie. Cada partícula que ingresa a una zona de baja presión tiene una burbuja asociada a ella. O sea que si una partícula entra en una región de cavitación, ella va a tener una burbuja asociada. El colapso de la burbuja impone sobre la partícula una fuerza perpendicular hacia la pared sólida. Es lo que estábamos mostrando anteriormente. La burbuja comienza a colapsar después de que sale de la zona de baja presión y finalmente la velocidad de impacto es la suma de las dos componentes, ¿cierto? De esas dos. La tasa de erosión sobre la superficie sólida se calcula en base
a la velocidad de impacto final y al modelo de Grant-Tabakov, así como lo decíamos anteriormente. Los límites que presenta este modelo. El colapso de burbuja ocurre mientras la relación esté entre la relación de posición de la partícula respecto a la pared y radio máximo de la burbuja estén en un rango de entre 0.5 y 2. Esto se obtuvo básicamente de un análisis o una investigación en la literatura, en donde en este rango se presenta el colapso en el colapso de las burbujas que me causan mayores velocidades de chorro, sobre todo. El radio máximo de la burbuja varía entre 0.26 y 1.6. Esto también se hizo después de un estudio de la ecuación de Rayleigh-Pleset, que es una ecuación que me permite verificar el crecimiento y colapso de una burbuja, sobre todo el crecimiento o el comportamiento de la dinámica de la burbuja. Y entonces se identificó que estos tamaños son los que se presentarían en una máquina hidráulica. La presión de colapso varía entre 20 y 600 kilopascales, tener un rango grande de presión. Y el rango de tamaño de partícula está entre 12.5 y 273, que fueron los datos experimentales con los que se evaluó las partículas. Entonces, miremos aquí la implementación de este modelo dentro del software CFD. Entonces, para llevar a cabo esto, pues se requirió que llevara procesos de programación en lenguaje C, y ese código después se acopla con el software CFD para que lleve a cabo los cálculos de este nuevo modelo. Entonces, para esa implementación se utilizó una simulación simplificada en donde tenemos aquí un flujo de fluido, ¿cierto? Cerca de una muesca. En este caso, esta muesca pues me va a generar aquí una perturbación de flujo hacia esa zona y me generará allí una región de baja presión, si lo podemos observar, justo allí en esa zona. Hay una aceleración del fluido, habrá una región de baja presión. Entonces aquí podemos ver más detallada la región de baja presión, podemos ver aquí la trayectoria de una partícula que impusimos en esa zona de baja presión. Tenemos aquí la región y el vector gradiente de presión. Ya vemos ahora para qué nos sirve ese vector. Entonces miramos allí la partícula se mueve hacia la región de baja presión. Justo cuando está entrando aquí, observen que tenemos aquí el cruce del vector de la velocidad de la partícula, el vector gradiente de presión. Entonces el código tiene que hacer aquí el producto vectorial entre esos dos. Se da cuenta que este es negativo y eso identifica que la partícula está entrando justamente a la región de baja presión. Entonces, cuando se da cuenta de eso y además que la presión ha caído, ¿cierto?, de un límite, pues la burbuja empezará a crecer. Ese crecimiento de la burbuja se calcula, ya les decía, con la ecuación de Rayleigh-Pleset. Y cuando ella sale de la región de baja presión y también hace la comparación con el vector gradiente de presión, ¿cierto?, con pues empezará a colapsar. Entonces, allí colapsará con una velocidad final de partícula. Bueno, colapsará y me generará aquí un chorro que acelerará la partícula hasta una velocidad final, que como les decía, viene de la combinación de la velocidad que lleva esta trayectoria y el colapso de la burbuja. Entonces, si lo vemos aquí, la comparación de las dos trayectorias, tanto del modelo con sinergia como el modelo sin sinergia, podemos mirar pues que lógicamente la partícula será acelerada hacia la pared, alcanzará la pared y la golpeará causando desgaste, mientras que sin modelo de sinergia eso no ocurriría. Esto me generará pues un mayor desgaste sobre la pared. Entonces, para validar el modelo se llevó a cabo estas simulaciones, la simulación, de hecho, del recipiente de Slurry, donde tenemos aquí el rotor que les mostraba anteriormente. Aquí pues se ubicaron unos elementos, unas placas, de hecho, que se les llama baffles en inglés, que lo que me ayudan es a evitar que se genere este vórtice digamos que es el parecido al de la licuadora cuando se licúa, pues se utiliza la licuadora, se pone un fluido allí. Entonces, estos baffles me evitan la generación de ese vórtice de tal forma que siempre haya fluido en esta zona. Y entonces, se llevaron a cabo dos simulaciones. Una simulación que me indica la mezcla y otra simulación que me modela la fase discreta, que de hecho me sirve para llevar un traque o para mirar la trayectoria de las partículas dentro de ese tribómetro o de ese recipiente. La simulación de mezcla, ¿para qué me sirve? Para efectivamente verificar
cuántas partículas o cuánto sería la distribución de fracción de volumen de partículas justo en las zonas donde yo necesito, porque si, de hecho, pues experimentalmente no lo puedo medir. Entonces, la única forma es mirar la simulación. Entonces, para esa simulación se utilizó un modelo multifásico euleriano, ¿cierto? En este caso, en la simulación de fase discreta, el modelo es lagrangiano, o sea, tiene en cuenta las partículas que se utilizan, pues utilizan el comportamiento lagrangiano. En el caso de la simulación, aquí se hizo una simulación transitoria. ¿Por qué transitoria? Se trató de simular el efecto, de hecho, real que ocurre. En ese caso, en el caso real, uno ubica las partículas aquí en el fondo, después llena el recipiente con agua, o al revés, también puede ser llena el recipiente con agua, introduce las partículas y bueno, cuando el rotor empieza a girar, pues las partículas se van a distribuir debido al giro del rotor. Entonces, para mirar la distribución, pues se necesita una simulación transitoria. En el caso de la simulación de fase discreta, que de hecho esta nos ayuda a mirar la tasa de erosión, es de forma estacionaria. Finalmente aquí se evaluaron unas condiciones de concentración de 3 y 10% con un tamaño de partícula menor a 53, de 106 y 150%. Tenemos entonces aquí los resultados numéricos. Se verificó aquí la distribución de partículas justo detrás del inductor de cavitación. Allí se coloca una región de inyección de partículas. ¿Esto por qué? Porque el programa no me permite, pues, inyectar partículas sobre todo el rotor, sino que hubo que hacer esa simplificación en donde, pues, tenemos esta superficie de inyección que a partir de esta salen partículas y impactan sobre la superficie y para causar el daño o el desgaste que sería el que comparo con los datos experimentales. Efectivamente, observamos que en esta zona, pues hubo una estabilización de la fracción de volumen, o sea, de las partículas se estabilizan en este valor. Y a partir de ese valor calculamos el flujo másico de partículas sobre esa región sobre esa inyección. Ese flujo másico se obtuvo del promedio, ¿no? Del promedio de esta fracción de volumen. Efectivamente, cuando miramos aquí los campos de presión en estas simulaciones, efectivamente encontramos que detrás de los inductores de cavitación, pues hay regiones de baja presión que me generarán cavitación. Y bueno, aquí también tenemos los resultados de fase discreta, en donde con ella queríamos, como les decía, encontrar tasa de erosión en las partículas para compararlas con los datos experimentales. Aquí estamos haciendo una comparación cualitativa en donde podemos observar que efectivamente las regiones de mayor desgaste, pues las reproduce bastante bien. Observen que este es el modelo con sinergia. Aquí tenemos una comparación del modelo sin sinergia, ¿cierto? En este caso, simplemente estamos utilizando el modelo de Tabakov, no le hemos activado el efecto de sinergia y pues observamos que el daño pues es mucho menos significativo que cuando tenemos el modelo activado. Finalmente, también se hizo una calibración y validación. Entonces, la calibración se hace con respecto a estos puntos en donde en este punto no se identificó que haya cavitación, de hecho, en el punto en el inductor de cavitación de 15 grados, aquí son 15 grados, allí no se identificó cavitación y de hecho la simulación lo mostraba también. Y a partir de ese se hace la calibración, como les decía, para obtener factores de calibración que tienen que ver con la dureza del material, las partículas, las concentraciones, los tamaños de partícula también y las durezas de partícula. Y bueno, se hace la calibración y miren que los otros puntos ya son reproducidos directamente después de que se hace la calibración. Y efectivamente miramos que cuando tenemos el modelo de sinergia, pues lo podemos reproducir bastante bien, nos reproduce bastante bien la situación experimental. Observen que este es el modelo sin sinergia, no hay una buena reproducción. Acá tuvimos, miren que esto lo tenemos tanto para 3%, también lo tenemos para 10% de concentración, los dos tamaños de partícula. Como les decía, en los dos casos de tamaño más grande hay una diferencia que de pronto puede ser significativa, sin embargo, pues está dentro de el orden de magnitud. Y aquí en este caso, pues estamos viendo cuál sería la causa y pues se puede predecir o se puede decir que esa causa tiene que ver mucho con la simplificación que se hizo en donde la superficie de inyección, pues allí tenemos las partículas directamente sobre esa región de inyección muy pequeña.
Entonces estamos planteando pues cómo simplificar las simulaciones para que corran más rápido, porque eso se hace de hecho para reducir trabajo computacional. Y bueno, estaríamos ahora como trabajo futuro, pues identificar o tratar de hacer simulaciones más simples para corregir ese problema. Entonces terminamos aquí con las conclusiones en donde pues efectivamente se pudo validar simulaciones CFD con los datos experimentales de interacción burbuja-partícula, que eso fue como la base pues para continuar con el proyecto. A partir de esas pruebas experimentales y numéricas pues se mostró que las partículas tienen un gran impacto sobre el daño de la pared, ¿cierto? Cuando son aceleradas por el colapso de una burbuja. Con eso se obtuvo una simulación simplificada, de hecho, que me ayudó después a obtener una expresión para predecir la velocidad de impacto de una micropartícula esférica acelerada por el microchorro de una burbuja que colapsa cerca de una pared. Entonces, esa simulación, de hecho, esa expresión pues se utilizó para formular después un nuevo modelo que predice el daño debido al efecto sinérgico de erosión por partícula dura y cavitación. El modelo se implementó dentro de un software CFD, se calibró y se validó con pruebas experimentales también en un recipiente de slurry, que este recipiente de slurry pues fue como la opción que encontramos que reproduciría de alguna forma el efecto pues hidrodinámico en una turbomáquina hidráulica. Sin embargo, también se pueden, de hecho, se ha pensado también para un trabajo futuro, trabajar en otras configuraciones geométricas, por ejemplo, en un canal en donde se tenga una región, una reducción de área, se coloca el inductor de cavitación y se inyecta partículas para hacerlo un poco más simplificado. O bueno, también se podría utilizar con bombas modelo o con turbinas modelo. Bueno, muchas gracias por su atención y no sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, Leonel. Sí, vamos a abrir un espaciecito para preguntas. Entonces, quien tenga inquietudes puede abrir su micrófono y hacerlas, o también pueden ponérnoslas en el chat. Hola, Leonel, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo está, Andrés? Bien, no, gracias, felicitarte mucho por el trabajo que has desarrollado allí en tu tema de tesis doctoral. Quería preguntarte un poco sobre la parte del fenómeno como tal, pues de cavitación, ¿cierto? Nosotros sabemos que allí en el movimiento de un fluido normalmente el fenómeno de cavitación pues se origina cuando la presión absoluta del fluido iguala la presión de saturación de ese líquido a una temperatura específica, ¿cierto? Entonces allí se genera ese fenómeno de cavitación, o sea, ese cambio de fase del estado líquido al estado de vapor, y entonces pues esas burbujas de cavitación son las que son arrastradas por la corriente y pues se va a generar lo que es toda la parte de desgaste y en la parte de los rotores de las turbomáquinas, ¿cierto? Y que es un fenómeno que es muy susceptible que se presente o ya sea en turbinas hidráulicas, como lo has mencionado allí, o en la parte de bombas también, y que el punto digamos, donde es más susceptible las regiones de baja presión es allí en la entrada del impulsor, que estamos hablando de una bomba tipo centrífuga. La parte experimental también, ¿verdad? Me parece muy interesante esos inductores de cavitación, como lo mostraste allí, donde se generan, como decir, unas regiones de baja presión y pues se va a generar allí el desgaste pues se va a, digamos, a simular esa parte, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que no me quedaba, o sea, pues como en lo que tengo dudas allí, o más bien que no comprendo pues bien, es la parte o sea, allí estamos considerando que los dos fenómenos, ¿cierto? O sea, pues claramente lo estableciste, ¿cierto? Que es cavitación y que es desgaste por erosión, ¿cierto? Sí. Las partículas como tal, entonces, digamos, lo que pudimos ver va a generar un desprendimiento de material, ¿cierto? Y eso se puede cuantificar con lo que tú dijiste del volumen de indentación, ¿es correcto? Sí, bueno, hay varias formas de hacerlo, ¿no? De hecho, aquí como lo hicimos experimentalmente, se verificó se verificó con ese volumen de indentación, ¿no? Aquí. Pero en este caso simplemente fue deformación plástica que se obtuvo. ¿Por qué? Porque
porque las partículas que se simularon, a ver si lo tengo por acá. Aquí, bueno, este no es, este. Sino que quería mostrar aquí aquí en este primer punto, bueno, no se observa bien, pero aquí la partícula que se simuló, en este caso, para verificar ese daño, fueron partículas que están aquí por debajo de la zona de nucleación de la burbuja. Esa burbuja crece y arrastra la partícula hacia la pared. Sin embargo, aquí no tiene la suficiente fuerza para generar el desprendimiento de material, porque si, como lo vemos aquí en la simulación también, por acá en la simulación, esta. Ah, no, esta no es. Quería mostrar esta. Esta velocidad, a pesar de que el campo llega a 100 metros, la velocidad aquí de la partícula llega alrededor de los 25 metros por segundo. O sea, no lo pudimos observar directamente porque las partículas no se pueden ubicar justo en el centro de la burbuja, ¿cierto? Que sería como el caso más relacionado cuando se presenta cavitación, que fue lo que es como una de las suposiciones que hacemos, que la burbuja siempre o la partícula siempre va a quedar dentro de la burbuja, va a ser atrapada y acelerada. La aceleración de esa partícula llega casi hasta 80 metros por segundo, que comparada con esta que es 25, pues la de 80 metros por segundo sí me va a alcanzar a generar desprendimiento de material. Pero eso es efectivamente por la interacción burbuja-partícula, o sea, por la interacción del colapso de la burbuja con la partícula. ¿Sí es claro? Sí, ya. Entonces, ese desgaste en el material que se produce es por ese fenómeno, ¿cierto? Interacción simultánea de burbuja-partícula. Pero es Y, cuando hay... y lo que mencionaste sobre la parte del microchorro es, pero ya como tal, o sea, cuando ya la burbuja ha impactado contra el material Sí, o sea, o se genera antes. si no hubiera partículas, como los mostraba acá, ¿dónde está? Esas partículas que simulan es las que vienen digamos, del flujo, o sea, considerando que en una turbina, digamos, el fluido como tal arrastra muchos sedimentos de partículas, es con ese enfoque, ¿cierto? Sí. Partículas abrasivas que puede ser, por ejemplo, arena. Ajá. Y de hecho estas partículas también son generadoras de puntos de nucleación, de cavitación. Entonces, entre más partículas haya, también puede haber más burbujas de cavitación. Si no hubiera partículas, la burbuja crece y colapsa de esta forma, genera este microchorro. Este microchorro tendría un efecto, o sea, de deformación, porque pues él impacta sobre la pared, hay un efecto pero es un efecto no tan significativo si comparamos solamente cavitación. Pero la cavitación toma tiempo darse, el daño por cavitación le toma tiempo. Bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? Está el efecto del microchorro y el efecto de las ondas de presión. Entonces, el chorro impacta sobre la superficie, genera un primer daño y las ondas de presión también generan otro daño. Ahora, ellas, como son muchas burbujas las que se producen allí, entonces más y más burbujas van colapsando cerca a la pared, se van generando mayores deformaciones, de hecho empieza con una deformación plástica y, por ejemplo, las turbinas Pelton hacen, por ejemplo, un procedimiento en donde en las zonas donde se empieza a deformar plásticamente debido a cavitación, le hacen un lijado, hacen como una reparación, que es como un lijado básicamente para eliminar esa deformación y evitar que el material comience a desprenderse y hacer pues que el proceso dure más. En ese caso, el cangilón de la turbina Pelton dure más. Entonces, pues uno puede, a partir de esto, como tratar de minimizar ese error, pero pues mira que si ya introduce uno partículas, pues ya las partículas directamente son atrapadas por la burbuja y impactan sobre la pared, ya no tendría uno chance de por lo menos hacer ese proceso de lijado para eliminar esa deformación plástica sobre el material. ¿Sí? ¿Es claro? Sí, Lionel. No, ya ha quedado bastante claro. Muchísimas gracias por la inquietud que me resolviste. Listo, no, con gusto. Bueno, ¿alguna otra pregunta por parte de los chicos, los estudiantes?
los animamos a que hagan sus preguntas. Acuérdense que estos espacios son para aprovecharlos. Muchachos, si pueden, pregunten. Cualquier tema que no les haya quedado claro, no, lo explicamos. Parece que no hay preguntitas entonces. Bueno, entonces vamos a agradecerle a Leonel con un aplauso por acompañarnos en esta mañana, en este seminario. Leonel, muchísimas gracias, muchas gracias a todos los asistentes. Les recordamos que estamos haciendo la grabación para que quienes después quieran de pronto retomar o quienes no pudieron asistir, pues puedan ver el trabajo que nos presentó Leonel. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un feliz día para todos. Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima versión del seminario. Un feliz día para todos. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias a usted. Muchas gracias también. Chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.